En esta mañana tenemos una persona invitada, un siervo de Dios que desde que lo conocí, le comentaba a mi hermano Iván, lo conocí en un púlpito predicando. Y en todo tiempo que he tenido referencia de él, he tenido esa referencia de que él es un siervo del Señor, que está buscando en todo tiempo agradarle, con su vida, con su familia y con todo su ser. Nuestro hermano Iván me contactó en la semana porque se preocupó como me vio el domingo y el sábado. Pastor, usted está muy mal de esa garganta. Y el Señor puso en mi corazón y yo quiero que llamemos a Moisés para invitarlo. Yo le dije, como pude, ¿verdad, Iván? Claro que sí. Llámese a ese siervo y si él puede, pues que venga y comparta con nosotros. Y por eso le pedimos a Moisés Gómez que pase por acá. Bienvenido. Amén. Nos acompaña con su hijo mayor, ¿cierto? Sí, Josué. Con Josué. Exactamente. Entonces vamos a orar para darle gracias a Dios por la vida de Moisés y para que una vez más use su boca para bendecirnos en esta mañana. Padre, gracias por este día. Gracias por Moisés. Gracias, Señor, porque tú has permitido que él esté con nosotros. Sabemos que de lo que tú has puesto en su corazón es lo que él viene a compartir. Que esa palabra será de bendición para todos y que tú permitirás que tu espíritu pues pueda suplir y atender cada necesidad que cada hermano, que cada uno de nosotros tenemos en este día. Úsalo como sabes hacerlo, Señor, y que sea Él una vez más ese vaso de honra en tus manos que pueda bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Bendice también su familia, su esposa, y bendice, Señor, el llamado que tú has puesto, Señor, también en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor, gracias. Bienvenido. Amén. Bendiciones, iglesia. Que el Señor les continúe bendiciendo. Qué gran honor y privilegio es poder estar en esta mañana y enterarme que fue bajo esas circunstancias. Me hace pensar cómo Dios va poniendo las cosas y ver una iglesia creciendo, una iglesia sana, una iglesia, lo sano, dicen por ahí, crece, lo saludable crece de manera natural. Y estar en esta ocasión aquí delante compartiendo la palabra de Dios es un honor, es un privilegio. Ver hermanos que conozco de otros lugares también aquí congregándose nos llena de gozo. Y saber que este es el cuerpo de Cristo, hermanos. Somos un solo cuerpo. Cristo viene por una sola iglesia. Y que los dones que Dios ha dado a esa iglesia puedan compartirse, ver a Henry aquí también delante, pues la gloria sin duda alguna es de nuestro Señor Jesucristo. Así que desde que Ivanovich me dijo, yo le dije, hermano, servir es un gozo, es un privilegio y qué bueno verlos arraigados en la fe. Y de eso quiero hablar de cómo permanecer firmes en esta carrera de la fe. Una carrera que empezamos algunos y que en su misericordia y en su gracia pues vamos a estar firmes. Yo quiero que usted vaya a Hebreos capítulo 12, quizás usted lo ha leído, lo has requete leído. Yo quiero que me acompañe en estos primeros 3 versículos. Luego quiero que me acompañe en una oración y luego pedirle al Señor pues que hable. La palabra de Dios es su voz. Hebreos 12:1 dice, por tanto, quizás usted tiene la Reina Valera, va a encontrar alguna diferencia, esta es la Biblia de las Américas. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias porque cuando la Biblia habla, tú hablas. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra. Padre, es un gran honor, es un gran privilegio, Señor, que tú en tu gracia soberana, mi Dios, use pecadores para comunicar tu palabra. Es un privilegio no merecido. Y yo te pido, Señor, que tú
uses tu palabra, así como este mismo libro de Hebreos en el capítulo 4 dice que es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, que tú uses tu palabra para atravesar nuestro corazón, discernir nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, Señor, y hablarnos. Nosotros nos hemos congregado para adorarte y nos hemos congregado para escucharte, Señor, así que háblanos por medio de tu palabra. Y como decía Henry, mi Dios, tu palabra nos transforma en un momento. Yo te pido que si en esta mañana hay personas que aún no te conocen, que sus ojos sean abiertos, que su entendimiento sea abierto a la verdad del Evangelio y a la realidad de su condición y de la necesidad de un Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta carta de Hebreos es una carta muy interesante. Aún no se conoce el autor, no tiene una firma, se le atribuye a Pablo, algunos dicen que Pedro. Pero es una carta que fue escrita como en el año 64, después que Cristo muere. Cristo muere en el 33, en el 64 ya aparece, se escribe esta carta. Y fue escrita para un grupo de cristianos que estaba en medio de la persecución. Probablemente nosotros hoy no estemos en medio de la persecución, pero es muy probable que en años estemos bajo persecución. Quizás no estamos en una persecución como está pasando en los países musulmanes, que a los cristianos lo están agarrando, lo están matando, lo están quemando, están poniendo a prueba su fe. Pero sé que hay otras maneras en las cuales nosotros estamos siendo perseguidos. Por un lado, estamos siendo perseguidos no solamente por la corriente y la introducción de nuevas filosofías dentro de nuestro país y por ende dentro de nuestras familias y por ende incluso dentro de nuestras iglesias, sino que también estamos siendo perseguidos cuando en algún momento tratamos de plantear la posición que tenemos de la fe y se nos tilda de ortodoxos, de locos, de trogloditas, personas de las cavernas, y eso va a ir en incremento. Así que cuando oraba al Señor y pensaba en este mensaje de cómo permanecer firme en esta carrera de la fe, es porque sin duda alguna todo el que ha empezado esta carrera ha estado en algún momento bajo una situación de tensión, presión, persecución, donde ha cuestionado incluso su fe y al Dios mismo. Y esta carta fue escrita para eso, para que pudiéramos estar firmes a pesar de la persecución. Lo interesante del capítulo 12 es que lo antecede. El capítulo que le antecede es el capítulo de lo que se llaman los héroes de la fe. Y estos héroes de la fe, ahí menciona a todos los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, que aunque usted no lo crea, permanecieron firmes, usted sabe cómo, teniendo su mirada puesta en una promesa, en un Salvador. Usted lo ve en Hebreos en el 11:13, dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todos esos hombres de la fe que usted conoce, Abraham, Moisés, Josué, incluso menciona a la prostituta Rahab, menciona todo el que usted lee en el capítulo 12 que habla de esos héroes de la fe, David, los jueces, Gedeón, Barak, Sansón, todos estos tenían su mirada puesta en Jesús. Y yo creo que el texto nos dice tres cosas que nos pueden ayudar a permanecer firmes en esta fe, a permanecer firmes en esta carrera. Es muy probable que en esta audiencia haya solamente dos tipos de personas. En esta audiencia no hay más de dos tipos de personas. Algunos que empezaron la carrera de la fe y algunos que no empezaron la carrera de la fe. Es posible que dentro de los que no han empezado la carrera de la fe existan algunos que creen que empezaron la carrera de la fe, pero aún no han sido alcanzados o su vida no ha sido entregada a Cristo, de manera que esto quizás no le hace mucho sentido o su manera de vivir fuera efectivamente niega que usted empezó la carrera de la fe. La carrera de la fe viene con una transformación en tu vida que es evidente, no solamente en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Así que hay tres cosas que este autor, el autor de Hebreo, quiere decirnos. Y yo quiero que usted la memorice, la grabe, la retenga. Y la primera la encontramos en el versículo 1, lea conmigo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, los testigos no son los hermanos que usted ve ni la gente que usted ve, los testigos que está hablando son los del capítulo 11. ¿Ok? La primera exhortación que nos da es despojarnos de todo peso y del pecado. Yo la voy a nombrar con tres R's. La primera recomendación para nosotros permanecer firmes en la carrera de la fe es renunciar. Renuncia, hermano, hermana. Renuncia. Mire, dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia
Y dice que tan fácilmente nos envuelve. Y dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La pregunta es, ¿de qué voy a despojarme? ¿De qué voy a renunciar? ¿A qué voy a renunciar? El mismo texto dice, mírelo, despojémonos del peso y del pecado. Pareciera que el autor está haciendo una distinción en cosas que pueden cargar tu corazón y no necesariamente son pecado. Cosas que pueden cargar tu corazón y también ser pecado. Pero hay una distinción. Aquí el autor nos está exhortando a renunciar. Diga conmigo, renuncia. Estamos llamados a despojarnos de ese peso y del pecado. ¿Qué puede ser el peso? El peso puede ser aflicciones que usted carga en su corazón. Aflicciones, por ejemplo, al ver un hijo o una hija que no es creyente. Usted dirá, eso no es pecado. Yo no estoy pecando porque en mi corazón exista una carga por mi hijo o por mi hija. Pero quizás esa carga no te deja correr con paciencia. A mí me encanta que el autor use el ejemplo de la carrera, porque Pablo también más adelante usa un ejemplo parecido. Y hablando de cómo nosotros debemos de tener los rudimentos necesarios para correr una carrera. Nadie que corre una carrera con algo pesado. Loco solamente. Una persona que usted ve en la calle con un saco de basura, un saco de disparate, usted dice, ese está loco, él no va a llegar lejos. Y ahí va el loco con su saco de disparate. Y la realidad es que el autor nos está exhortando a renunciar al peso, aflicciones de nuestro corazón, aflicciones de ver a un cónyuge inconverso, deudas financieras, problemas en el trabajo, problemas en la familia. Y Dios nos está diciendo en esta mañana, despójate, renuncia del peso. Y es increíble cómo la Biblia es congruente en sí misma, porque Jesús dijo, si alguno está cansado y cargado, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Él sabía que en esta carrera de la fe nosotros íbamos a venir con un sinnúmero de cargas que solamente por fe usted va a poder depositar en él. Y la exhortación inicial es renuncia. No hay manera de usted avanzar en esta carrera de la fe si usted no se despoja de esa carga. Así que yo quiero que usted identifique temprano en este mensaje cuáles cosas trajiste esta mañana que cargan tu corazón, que no necesariamente son pecado, pero que Dios te está diciendo, suéltamelas, descansa. Conoce al Dios, como cantábamos, todopoderoso. Conoce a ese Dios que tiene control de cada detalle de tu vida, que no se le escapa absolutamente nada. El Dios que te conoce desde la eternidad, desde antes y para siempre. En ese Dios, si tú has decidido creer, iniciar esta carrera de la fe, ese Dios te está diciendo, descansa. Descansa tu carga. No cargue más. Es mi carga, no es tu carga. Y muchas veces nosotros queremos esta carga y andamos con esta carga. Yo no sé si usted conoce una anécdota que hay de un invierno, una señora vivía sola en una casa en un estado muy frío en Estados Unidos, y esta señora escuchaba en la noticia sus hijos se iban a quedar fuera en esa noche, y ella se quedó sola, sus familiares no iban a estar con ella. Ella escuchaba con la noticia que iba a haber una tormenta muy grave, muy, muy fuerte, y sencillamente ella preparó su chimenea, preparó su manera de pasar la noche, pero se asomaba cada cierto tiempo por la ventana y de repente ve a una persona como eso que acabo de mencionar, un señor con un saco cargado, y ella le hace señas, le prende las luces, sale, y el señor ve las señales que le hace la señora, así que él decide acercarse a la casa con su saco y su asunto, y ella le dice, venga, que las noticias dicen que las cosas no van a mejorar, y aquí yo tengo un cuarto extra, una habitación extra. El señor dice, oh, gracias, muchas gracias, pero él decide entrar con su saco. El saco estaba podrido, maloliente, y le imaginas, una señora sola le dijo, no, espérese, me estoy poniendo mala. Usted tiene que dejar fuera el saco. Y mire la habitación aquí, es una habitación extra. Y el hombre le dice, no, sin el saco, yo no, si no es con el saco, yo no puedo. No, pero mire que ese saco, yo soy una señora entrada en edad y me está produciendo una situación de salud, y huele muy mal. Y dice, no, sin el saco, no, yo lo siento, es más, yo me voy. Y el señor decide irse. La señora, muy preocupada, trató de retenerla, pero finalmente ella no pudo esperar más y se acostó. Al otro día, a unos kilómetros, el señor había amanecido muerto del frío. Puede ser una anécdota sencillamente, puede ser una historia real, pero sí hay una enseñanza clara. Y es que muchas veces el Señor nos dice, ven, entra, descansa.
Y nosotros queremos persistir en cargar esto pesado, maloliente, putefacto que llevamos. El Señor te dice, déjalo fuera. Déjalo fuera. Y no es para que lo vuelvas a tomar, es para que dejes que Él se encargue de eso. Así que lo primero que nos dice, renuncia del peso. Segundo, del pecado. Y nosotros sabemos que el pecado es todo aquello que violenta la ley de Dios. Es más, Dios dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Y la Biblia dice en esta versión que fácilmente nos envuelve. Y es la realidad, hermanos. Por eso es que esta carrera de la fe es bueno que usted entienda lo que es la gracia. La gracia es el hecho de que yo no hice nada en la fórmula de la salvación, en la ecuación de la salvación. Lo único que yo he puesto ha sido mi pecado. Y ese pecado fue clavado en la cruz. Y Dios nos está diciendo, suelta también ese pecado, renuncia al pecado. Es fácil vernos asediados por el pecado. Recientemente estaba viendo en las redes sociales anoche, para ser preciso. Yo no sé si usted había visto un judío llamado David Diamond, que hablaba mucho de escatología y denunciaba a falsos profetas. Pues anoche vi un documental de casi 1 hora y media de una joven delatando en cuán sumergido estaba en la pornografía por internet, y con grabaciones hablando con él y con grabaciones con video, la voz de él diciéndole a ella que no la denuncie, y un sinnúmero de barbaridades. Y el pecado es sutil, nos envuelve, nos asedia. Y le voy a decir algo, no hay forma alguna de poder soltar el pecado si no es por medio de Cristo. No hay manera alguna. Y así como te dije anteriormente, piensa en cuáles cargas hay en tu corazón con la cual viniste esta mañana, que Dios te está diciendo, suéltamelas. Así también te digo que me identifique cuáles son los pecados en tu vida de los cuales tú eres recurrente una y otra vez, y que mire la cruz, mires a Cristo y diga, gracias Cristo por tu salvación, y gracias porque mis pecados fueron clavados en la cruz. Gracias porque tu palabra dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero despójese, renuncie también del pecado. Yo no sé si usted se da cuenta, pero cuando el texto nos dice despojémonos, nos está invitando a renunciar. Es una renuncia, es un acto personal. Nosotros colectivamente ante Dios, y el pastor Pedro ante Dios, dice la Biblia que va a tener que dar cuenta, presentar a ustedes como una iglesia santa. Pero la verdad es que en esa ecuación usted de manera personal está llamado a renunciar. El pecado es una condición. Yo no soy pecador porque peco. Yo peco porque soy pecador. Mi naturaleza, después de Génesis capítulo 3:15, se vio afectada por el pecado. Y ahora lo único que me ayuda a librarme del pecado es Cristo. Y un cristiano que cuando peca siente la manera en su corazón, la carga, el peso de que ha faltado y ha deshonrado a Dios, tiene que venir a Cristo, a confesar su pecado y a arrepentirse de cualquiera que sea el nombre de su pecado. Y si no has podido, busca entonces consejería de tu pastor o de tus líderes y dile que te ayuden a caminar para vencer ese pecado. Le está hablando un pecador. No hay otra forma alguna de poder librarnos de este peso si no es por medio del sacrificio de Cristo. No hay absolutamente nada que tú puedas hacer. Tú puedes irte de rodillas a la basílica una y volver 10 veces y ese pecado va a permanecer ahí. El pecado solamente ha sido quitado por medio de Cristo. Y como creyentes tenemos que aprender a diferenciar en mi corazón cuando yo estoy pecando de manera recurrente, y como decía Pablo, y confirmar si genuinamente soy creyente. Porque un creyente no puede estar amando el pecado. El creyente, su corazón ha sido cambiada y el creyente va a pecar. Y tenemos que aprender, no es una licencia para pecar, pero debemos de aprender a lidiar con la forma cuando caemos en pecado, cómo acercarnos al trono de la gracia sabiendo, como dice Hebreos, que encontraremos oportuno socorro y misericordia. Pero usted no puede estar en una vida recurrente de pecado, porque probablemente si vives de manera recurrente en el pecado, probablemente no seas creyente. Pablo dice, examínense, a ver si vuestra fe es genuina. Y como le dije, una cosa es pecar. La Biblia dice en 1 de Juan que el que no peca hace a Dios mentiroso, porque todos pecamos. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios.
Pero la Biblia también dice en 1 de Juan que el que practica el pecado no es de Dios. La práctica misma del pecado puede ser una evidencia recurrente de dos cosas. Una, de que necesito ayuda. Dos, de que debo rendirme continuamente. Paul Washer dice que nosotros tenemos que arrepentirnos todos los días. Renuncie del peso y renuncie del pecado. Es importante que nosotros aprendamos como creyentes a lidiar con el peso que viene a nuestras vidas y a veces cargas que otros ponen a nuestras vidas. Por esto es que la gracia es tan importante en la vida del creyente, porque si yo no sé lidiar con las cargas, puedo terminar siendo un legalista, imponiéndole cargas a otros. Tú tienes que usar esta ropa, tú tienes que vestir de esta manera, tú tienes que... Y empezamos a poner cargas. Y tenemos que ver que Cristo nos descarga, no nos carga. Su gracia nos sostiene, su gracia nos sostiene. Así que diga conmigo, renuncia. ¿De qué vamos a renunciar? Del peso y del pecado. Tenemos que venir a Cristo. No hay otro lugar donde ir. No hay otro lugar, es a donde Cristo, rendirnos a los pies de Cristo. Porque Él conoce nuestras vidas, Él sabe nuestra debilidad. Y si usted ha estado lidiando con un pecado, venga a Cristo. No hay otra fórmula de ser libre. La exhortación de despojarme, de renunciar, es evidente, primero, porque Él quiere que corramos una carrera con paciencia. Lo dice el versículo. Dice, despojándonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una carrera de paciencia. Esto es sin prisa, pero sin pausa, como dice. Y estamos llamados a correr también esta carrera sin cargas y sin una vida de pecado. Piense, ¿cuáles cosas a usted le hacen ir lentos en esta carrera de la fe? Y usted no va a encontrar otra cosa que no sea el pecado recurrente o aflicciones que usted tiene y cargas en su corazón. Es tan así que muchas veces esas son las excusas por las cuales mucha gente decide irse de la iglesia o no volver a la iglesia o apartarse y terminan pagando con Dios. Es increíble. Y les recuerdo lo que dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y aquí hay una promesa, y yo os haré descansar. Es una exhortación que se repite, como dije, en otros textos. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Mire cómo Pablo luego en Efesios escribe algo muy similar y le está diciendo a la gente, hey, dejen el viejo, a lo pasado. Usted se sabe esa canción. A lo pasado, eso es lo que dice. Y lo dice en otra carta, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que esta carrera es una carrera que hay que correrla sin cargas, en paciencia, es una carrera que nos queda por delante, es una carrera hasta la muerte. Diga conmigo, hasta la muerte. Usted va a andar esta carrera hasta que muera o Cristo venga, una de dos. Esta es una carrera que si usted se está sintiendo cansado, mire, pídele al Señor otra vez que le renueve continuamente. Arrepiéntase continuamente. Venga a Él continuamente. Porque es una carrera que tenemos por delante y esto no tiene pausa. Esto es cada día creciendo, cada día madurando, trayendo frutos de arrepentimiento, frutos por medio de los dones que Dios me ha dado, frutos. Y esa carrera que corremos es una carrera hasta la muerte. Pablo en la segunda carta que escribe a Timoteo le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y Pablo estaba a punto de que lo mataran ya. Interesante saber que esta carrera el Señor prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. ¿No es así? Diga conmigo, gracias Señor, porque no estoy solo en esta carrera. Así que lo primero que nos exhorta es renunciar. Lo segundo, en el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono. Lo segundo que nos está exhortando el autor es a reenfocarnos. Primero renuncia. Segundo, reenfócate. Diga conmigo, reenfócate. Aquí lo que nos está diciendo es, nuestra mirada está puesta en Jesús, igual que los hombres, Hebreos 11.
Ellos tenían una promesa, los ojos puestos en Jesús. No hay una manera más fácil de perderte en esta carrera de la fe que cuando quitas los ojos de Jesús y lo pones en el hombre. Cuando quitas los ojos de Jesús y lo pones en las circunstancias. Cuando quitas los ojos de Jesús y entonces lo pones en ti. Automáticamente empieza el desenfoque. Y comienzas a correr, a desviarte y a tomar otros caminos. Reenfócate, tus ojos están puestos, deben de estar puestos en Jesús. Nosotros como pecadores tendemos a distraernos. Si hay una situación que tiene que ver conmigo, entonces me enfoco en yo, en mí. Ay, no, porque yo no hago. Y a veces somos incluso muy exigentes y demandantes con nosotros mismos. Y al punto que decimos, Dios, perdona lo tuyo, no lo perdono, porque fue a mí que me hizo. O sea, tú tienes un estándar por encima del de Dios. O decimos, no, que me trataron así. Y automáticamente usted pone su mirada en usted. Usted se está desenfocando. Automáticamente usted pone su mirada en las circunstancias. Usted se está desenfocando. Automáticamente usted pone su mirada en el pastor, en el líder, en el adorador, en el predicador, en el conferencista, en el que escribió el libro. Usted se está desenfocando. Su mirada es puesta en Jesús. Para mantenernos firmes en esta carrera de la fe, mi mirada constantemente debe de andar puesta en Jesús. Debe estar puesta en Jesús. De hecho, cuando nosotros andamos cargados con pecado, con peso, con carga en nuestras vidas, el resultado es evidencia de que nuestro corazón ya ha desviado la mirada de Cristo. Cuando yo ando con una carga en mi corazón que debí poner en las manos de Dios, es porque yo le estoy diciendo a Dios, Dios, yo puedo con esto, déjame con esto, yo sé cómo lidiar con esto, tú no. Así yo cargo. Y automáticamente eso es una evidencia, hermano, hermana, de que nosotros no confiamos en ese Dios todopoderoso que sí creó el cielo y el universo perfectamente, que acomodó los planetas, el sistema, la creación, la luna, la distancia perfecta, en ese Dios todopoderoso y que no puede encargarse de esta pequeña carga. Y muchas veces es evidencia, cuando andamos con peso en nuestro corazón, es evidencia de que no hemos aprendido a caminar por fe y a confiar en Él. Los héroes de la fe tuvieron su mirada puesta en la promesa. Por eso pudieron mantenerse. Léalo, búsquelo, dele un capítulo para atrás, en el versículo 13 del capítulo 11. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Esta gente todos los días en su andar, por fe, tenían su mirada puesta en esa promesa que iba a llegar y murieron y no la vieron. Y usted y yo que sabemos que Cristo vino hace ya más de 2000 años, que estuvo en la tierra, que predicó y dejó toda una enseñanza y dejó todo y renovó, hizo un nuevo pacto, lo que se llama el nuevo pacto, Nuevo Testamento. Es evidencia de que ahora nosotros, esa promesa de la cual estos hombres y mujeres esperaban, nosotros ya la tenemos. Algunos lo palparon, como escribe el autor de Juan en su primera carta, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos oído. Y estos héroes de la fe tuvieron la mirada puesta en esa promesa. Dice, sino mirando de lejos y creyendo. Hermano, ¿usted está mirando de dónde? ¿De lejos, de cerca? ¿Usted está creyendo? ¿Usted está creyendo? ¿Usted está creyendo? Si su mirada no está puesta en Cristo y usted no está firme en esta carrera de la fe, podemos ser sacudidos. De hecho, la iglesia está siendo sacudida. La iglesia está siendo sacudida, no solamente por fuera, por las corrientes humanistas, por el pensamiento liberal, el neoateísmo, el escepticismo. No solamente por esas corrientes la iglesia está siendo sacudida, sino que dentro de la iglesia se están levantando más falsos profetas que nunca en la historia, tergiversando y torciendo la verdad. Por eso nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. No ponga la mirada en sus riquezas ni en su escasez. No ponga la mirada ni en la salud ni en la enfermedad. En Cristo. Mire que dice, puesto los ojos en Jesús. Esa palabra en el original es una palabra que significa apartar la mirada de algo para fin de poder ver otra cosa. Significa también ver tan solo a. Así que eso es como mira tan solo a Jesús. Mira tan solo a Jesús. ¿Qué significa poner los ojos en Jesús? Porque eso puede sonar teóricamente bien. Ahora, prácticamente, ¿qué pudiera significar? Muchas cosas, pero aquí algunas. Uno, significa que yo vea, crea y disfrute su sacrificio y su obra en la cruz. Porque lo dice más adelante. Quien soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Significa que yo entienda y viva
Su gracia, hermano, hermana. Yo no sé si usted ha entendido por qué el evangelio es buena noticia. Hermano, hermana, es porque usted, Efesios capítulo 2, dice que usted estaba muerto en su delito y su pecado. Usted por sí mismo no podía ver a Cristo. Dice 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo te tenía cegado el entendimiento. Dice Juan capítulo 3:36 que la ira de Dios está sobre el que no cree todos los días. Dice Romanos que estábamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Dice Colosenses que éramos hostiles, éramos enemigos de Dios. Usted está entendiendo. Usted por sus propios pies no iba a venir a Cristo. Cristo se metió en su camino y le abrió los ojos y te permitió ver la grandeza de la salvación, la condición tuya como pecador y la necesidad del único Salvador. Poner los ojos en Jesús significa que yo vea, crea y sepa eso. Significa que ahora todos mis pecados han sido clavados en la cruz. Y yo no vivo abusando de la gracia y haciendo de la gracia una desgracia, sino que yo vivo ahora rindiendo mi vida en adoración y en obediencia a Él por lo que Él hizo para la eternidad. Hermano, hermana, posiblemente nuestra vida se acabe y no entendamos a plenitud la profundidad de esto. Poner los ojos en Jesús significa verlo a Él, deleitarnos en Él. Que cuando yo vea a Cristo y vea el pecado y lo ponga en balance, el pecado sea tan insignificante, nauseabundo, tan que no, Cristo. No hay nadie como tú, Cristo, es que no lo hay. Usted compara a Cristo con cualquier otro líder religioso, cualquier otro líder de los tiempos y no lo vas a comparar. Buda dijo, yo soy alguien que busca la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. Mahoma dijo, si Dios no tiene misericordia de mí, Cristo es quien tiene misericordia de él. Cristo, poner nuestros ojos en Cristo significa entender, vivir el evangelio. Lo que es donde yo estaba y donde ahora yo estoy por gracia. Hay religiones que dicen que yo tengo que hacer cosas para ganarme el favor de Dios. Tú no has hecho ni harás nada para ganarte el favor de Dios. El favor de Dios ha sido por gracia. ¿No dice la Biblia que nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero? Cuando tú viniste a amar a Dios es el resultado del amor que ya Él había puesto en ti. ¿Cuál es la razón por la que yo debo de poner los ojos en Jesús? Porque Jesús es el autor y es el consumador de la fe. Yo no sé si usted puede desmenuzar eso, pero Jesús es el responsable de mi fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. Esa es la razón por la cual mi mirada puede estar puesta en Jesús. Yo debo de reenfocarme. Si lo estaba poniendo en alguien, en otra cosa, en la circunstancia. No. Es en Jesús. Es en Jesús. No hay otra fórmula. Es en Jesús. ¿Por qué? Porque nadie es el autor de la fe. Nadie es quien hace la fe posible en mí. Usted quizás se sabe ese pasaje de Juan capítulo 1 versículo 12 que dice, más a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted sabe lo que dice el versículo después? Mire lo que dice el versículo después. Esto me hace entender y hace tan gloriosa la obra de Dios en nuestras vidas, de manera que no me queda otra cosa que adorarle, rendirle, vivir de manera agradecida. Y dice versículo 13, que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Yo vengo a Él porque Él me alcanzó. Jesús es el autor, es el consumador de la fe. Yo tengo fe gracias a Él, yo tengo fe por Él y yo tengo fe para creer en Él. ¿Cuál es la razón por la que debo de poner mis ojos en Jesús? Porque yo requiero fe para andar en esta carrera, hermanos y hermanas. Yo requiero fe. Esta carrera sin fe es una carga imposible de llevar. Ese era el problema de los fariseos. Y de hecho Jesús fue tan drástico con ellos que le decía, sepulcro blanqueado, generación de víboras. En su cara se lo decía, ustedes ni entran ni dejan que los otros entren. Porque le estaban poniendo una carga tan pesada que ni ellos mismos podían llevar. Y la verdad es que yo requiero fe para andar en esta carrera. No fe en mí mismo, no fe en la fe. Yo requiero fe en Cristo. Decía un autor, Spurgeon, él ilustraba la fe algo como si alguien se está ahogando y del otro lado hay un hombre que le tira la soga. Cuando salga el hombre no le va a dar gracias a la soga.
sino al hombre que le tiró la soga. La fe es la soga, pero el hombre que tiró la soga es Cristo. Fe de que es por medio de Él que yo voy a permanecer hasta el fin. Es por medio de Cristo. No es Él que dice, ustedes, yo soy la vid y vosotros los pámpanos apartados de mí. Nada, diga conmigo nada. Dígalo, nada. Nada podéis hacer. Así que es por fe y es en la fe que yo requiero para permanecer hasta el fin. Es la fe en Él que me sostiene, que me ayuda a descansar en lo que Él ha prometido. Él me prometió descanso. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay una promesa. Mi trabajo es venir a Él y descansar en Él. Así que es la fe en Él que me liberta de la esclavitud y la muerte del pecado. Es la fe en Él que me perdona, me justifica, me santifica. La razón de mi fe es Jesús. El propósito de mi fe es Jesús. Y el fin de mi fe es Jesús. Es por fe en Él, no por fe en la fe. Hay gente que tiene fe en la fe, hay gente que tiene fe en sí mismo. Usted sabe lo que es que usted ha sido justificado. Yo, siendo culpable, mereciendo muerte eterna, Cristo muere para que el culpable sea inocente. Y ahora Dios no ve lo que yo hago, Dios ve lo que Cristo hizo. Dios me hace acepto no por mis obras, sino por la única obra de Cristo en la cruz. Hermano, eso no tiene precio. No hay manera alguna, tu vida completa, 24 horas, 365 días, no van a poder compensar la obra de Cristo. Por eso Él es el autor y el consumador de la fe. Y yo no sé si usted se da cuenta que Él no solo dice, reenfócate, pon los ojos en Él. Dice, considéralo a Él. Lea el versículo 3. Considéralo a Él, pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Cristo no solo soportó la hostilidad en el momento en el cual Él fue a la cruz, en el momento en el cual Él se declaró ser el Mesías, en el momento en el cual Él empezó su obra. Cristo sigue recibiendo hostilidades de hombres y mujeres que han decidido darle la espalda a Dios y de hombres y mujeres que dentro de la congregación decidimos pisotear el nombre de Cristo. Y Él dice, miren a Cristo. Cristo lo soportó todo. Cristo es la referencia. Pero ¿para qué Él no hizo eso? Él nos está poniendo un modelo, un ejemplo de lo que Él hizo y de su obra para lograr lo que es la salvación y lograr la reconciliación con Dios. Así que debemos de considerar a Jesús y su ejemplo porque Él soportó la cruz. En el versículo 2 lo dice. Ahora, ¿usted sabe lo que implica la cruz? Para poder ver una imagen de la cruz tendríamos que ir a Isaías 53. Cuando Él dice que soportó la cruz, eso parece, a veces lo vemos en un muñequito, yo se lo enseño en las historias a mis hijos, a veces lo vemos, la mejor representación ha sido la película de la Pasión de Mel Gibson, pero la cruz, mire lo que dice Isaías 53, algunos versículos, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres se esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. O sea, no lo tomamos en cuenta. Versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo esto nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones. Ponga la suya ahí. Molido por nuestras iniquidades. Ponga la suya ahí. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Es decir, el castigo que me correspondía a mí, Él lo cargó. Versículo 6, todos nos descarriamos como ovejas y nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todo. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió la boca. Él no abrió su boca. Se dispuso con los impíos su sepultura. La cruz que Él soportó no es solamente las horas desde que lo apresan hasta que lo clavan y luego muere. Todo lo que representa el pecado de la humanidad sobre la cruz. El mío estuvo ahí. Hermanos y hermanas, y a veces adorar, abrir nuestra boca para adorar se nos hace tan pesada. ¿Usted quiere saber algo? Lo pesado de abrir nuestra boca para adorar es evidencia de que no conocemos la obra de Cristo en la cruz. Cuando nosotros no fluimos, no abrimos nuestra boca en gratitud reconociendo su obra, probablemente usted no conoce lo que pasó en la cruz.
soportó la cruz, soportó la vergüenza, soportó la hostilidad. Hombres y mujeres que se siguen burlando del nombre de Cristo. Hombres y mujeres que seguimos pisoteando el nombre de Cristo. Dice, considere el evangelio. Su obra dice, soportó tal hostilidad. Soportó mi hostilidad. Colosenses 1:21 dice, y aunque vosotros antes estaban alejados y era de ánimo hostil, ocupándose de malas obras, sin embargo ahora Él los ha reconciliado. Usted no puede ver el amor de Cristo aquí. O sea, yo era de ánimo hostil, yo era que echaba el nombre de Cristo por el suelo. Sin embargo ahora Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensible delante de Él. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted y yo no merecíamos eso. Y lo hemos recibido por gracia y misericordia. Jesús estaba viendo gloriosamente el tiempo en reconciliarnos con Él. Dice que la razón por la cual también yo debo de poner los ojos en Jesús, no solo porque Él es el autor y la consumador de la fe, la razón de la fe es Jesús, sino que también el fin de mi fe es encontrarme un día gloriosamente con Cristo. Y hay una promesa que dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Los que no entienden y no creen van a doblar un día sus rodillas y van a tener que confesar que Jesús es el Señor. Gracias, Cristo, por tu obra en la cruz, y gracias por recordarme que eres el autor y el consumador y el responsable de la fe. Lo primero es renuncia. Diga conmigo, renuncia. Segundo, reenfócate. Así que si en algún momento usted como que se está enfocando mucho en las circunstancias, en los problemas, en usted, y se está haciendo la víctima, o en el pastor, o en el líder, si le dan, no le dan, si le llaman, no le llaman, si visita, no visita, reenfócate. Es en Jesús. Tercero, resiste. Lea conmigo el versículo 3. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del cual yo debo de considerar eso, considerar su obra, poner mis ojos en Jesús? ¿Cuál es? El texto lo dice, léalo, versículo 3. Para que no os canséis, ni os desaniméis en vuestro corazón. Hermano, dígale al que está a su lado, resiste. Si hay peso, resiste. Si hay pecado, resiste. Resiste. Cada vez que venga el desánimo a tu vida, resiste. Mira a Cristo. Cada vez que venga el desánimo, mira a Cristo. Cada vez que venga la tentación, mira a Cristo. Cada vez que tú sientas desmayar y tirar la toalla, mira a Cristo. Cada vez que tú peques, ven a la cruz y mira a Cristo. En Él tú vas a encontrar las fuerzas para resistir. Es en Cristo. Es en Cristo. No vas a encontrar en ti, no lo vas a encontrar en otro, aunque el humanismo dice que en ti está tu fuerza y que en ti está el poder. Es en Cristo. Para permanecer firme en esta carrera de la fe, yo debo de resistir mirando a Cristo. Resistir del pecado, la tentación. Jesús le dijo a su discípulo, orad, velad para que no entréis en tentación. Santiago capítulo 4 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Resiste. Resiste. Ahora mismo nosotros no estamos en esos niveles de persecución y esta carta fue escrita para eso. Pero hay hermanos que están resistiendo. Hay el caso de un pastor que está preso y ahora mismo en esta semana su esposa, Hamadini, algo así, está pidiendo oración porque ella finalmente va a lograr reunirse con Obama. Y usted ve los videos de sus hijos orando y las cartas que le manda a su hija, el no poder estar en el cumpleaños de su hija, sencillamente porque fue a predicar de Cristo. El caso del pastor Youssef, un pastor iraní que se convierte. Lo llaman y le dicen, lo meten preso y le dicen, tienes que negar tu fe. Él dice, no,
No puedo negar mi fe. Vamos a tomar a tu familia, tus hijos se los vamos a entregar a una familia musulmana y a tu esposa la vamos a meter cadena perpetua y a ti te vamos a matar. Lo único que tienes que hacer es negar tu fe. No puedo. Y se movió toda la comunidad americana, se murieron y finalmente él lo liberaron, pero él estaba dispuesto a resistir hasta la muerte por Cristo. Más cerca aquí el pastor Lou Giglio en Atlanta, en la segunda toma de posesión del presidente Obama. Él era el pastor invitado a orar por Obama en su segunda toma de posesión, pero en la comunidad de gays, los activistas sacan un mensaje de hace como 10 años que él había predicado, donde predicaba 1 Corintios 6:9. No se rey, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con hombres, ni los borrachos, ni los ladrones entrarán al reino de los cielos. Y le dijeron, si no te retractas de ese mensaje, no puedes orar en la Casa Blanca. No oró en la Casa Blanca. Recientemente, en esta semana, el jefe de bomberos de la ciudad de Atlanta había escrito un libro y repartió a 3 de sus subalternos. Y en su libro, él es creyente, en su fe, él expresaba algunas cosas de su fe. Y recientemente el alcalde de Atlanta lo canceló. Está cerca la persecución, más de lo que usted se imagina. Una señora en Londres, salió en la noticia de Londres, en su trabajo, una compañera de trabajo, como sucede en cualquier momento, viene donde ella diciéndole de lo cargada, de lo triste, de lo preocupada que ella está, que enferma, y la hermana la escucha por un tiempo y luego le pone la mano en la pierna y le dice, ¿tú me permites orar? Ella ora para que su Dios poderoso, que todavía sana, la suspendieron 9 meses por eso. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a resistir, no solamente al pecado y a la tentación que no nos permite mantenernos firmes, sino también si estamos dispuestos a resistir cuando venga ese tipo de persecución. La persecución donde yo no puedo hablar de mi fe, donde yo no puedo decir que la homosexualidad es pecado, ni puedo decir que soy pro vida. No puedo. Sencillamente puedo poner en riesgo muchas cosas. Pero hermano, no importa lo que venga a tu vida, desánimo, cansancio, enfermedad, escasez, riqueza, dificultad, resiste. ¿Cuál es el propósito de todo esto? No cansarme. El propósito de yo despojarme del peso del pecado y que me asedia, el propósito de esto es no cansarme, no desanimarme. El propósito de yo mirar a Cristo, reenfocarme, es resistir. No te canses, no te desanimes en tu corazón. Desde el momento en que en esta carrera de la fe tú te desanimas y ponga tu mirada en las circunstancias, en ti o en otro, automáticamente te vas a desenfocar. Así que renuncia, reenfócate, resiste. Resiste. Algunas aplicaciones para terminar y luego una historia. Así como a modo de cierre, cuando quito la mirada de Jesús, entonces doy paso a cargarme y hacer más pesada mi carrera. Segundo, no debo de quitar mi mirada de Jesús, porque solo en Jesús encuentro perdón de mis pecados. Y en vez de autoflagelarte y culparte, autoculparte de ese pecado que te envuelve fácilmente, tengo que venir a Cristo. Tercero, cuando esté cansado de lidiar con alguna situación familiar, hijos, esposos, cualquier situación, mira a Cristo. Cada vez que venga el desánimo, la aflicción o intento de depresión, mira a Cristo. Cuando tú sientas que no tienes fuerzas incluso para orar, para adorar, para leer tu palabra, aún ahí en medio de esa dejadez y apatía, recuerda que Dios te conoce. Mira a Cristo y dile gracias Cristo porque mi relación contigo, mi comunión contigo ha sido por medio de Cristo. Y yo necesito orar, yo necesito leer tu palabra, yo necesito escudriñar tu palabra, yo necesito adorar, pero gracias porque no depende de eso, sino que depende de tu obra en la cruz. Y eso es gracia. Yo necesito orar porque es la manera de yo mantenerme cerca de Dios. Necesito leer la Biblia, estudiarla porque es la manera de escuchar a Dios. Necesito adorar a Dios porque es la manera de responder ante lo que sé que Él ha hecho y sé lo que Él es. Pero gracias Cristo porque tú en la cruz me uniste a ti por la eternidad. Cada vez
que peques, mira a Cristo. Deja de estar buscando excusas. Satanás es experto en mirar, hablar a tu corazón y decirte, ¿cómo es posible que hiciste eso? ¿Cómo es posible que eso pasó por tu mente? Tú siendo líder de esto, ¿cómo es posible? ¿Tú te das cuenta? Y cada vez que ese pensamiento venga a tu vida, dile, eso me recuerda que debo de mirar a Cristo. Satanás, eso es así. Yo soy un pecador ahí, pero gracias porque Cristo vino a salvar a pecadores como yo. Recordemos que cuando contamos con Él, con su obra, su testimonio, cuando contamos con la buena noticia del Evangelio, cuando lo recordamos, nosotros necesitamos que se nos recuerde. Es una manera también de mirar a Cristo. Así que hermano, hermana, renuncie para mantenerse firme en esta carrera de la fe. Renuncie, reenfócate y resiste. Cierro con esta historia. 1992, Barcelona. Corredor de 400 metros planos. Su nombre era Derek Redmond. Usted lo puede buscar en YouTube. Derek Redmond era el favorito para ganar en el 1992 en Barcelona. Una carrera. Y Derek Redmond había ganado las anteriores, las preliminares que te llevan hasta la final. Así que llegó la hora de la final y todos los ojos estaban puestos en Redmond porque Redmond venía ganando los primeros lugares, era el favorito. ¡Puf! Suena el disparo y arranca la carrera. Y efectivamente Derek Redmond arrancó en un lugar privilegiado, pero pasaron 200 metros a mitad de la carrera. Derek Redmond siente un calentón, un estirón en la pierna. Y tiene que empezar a reducir porque el dolor es muy fuerte. Y empieza a reducir porque el dolor es muy fuerte. Y empieza a brincar con un solo pie. Y empieza a llorar y empieza a ver a sus compañeros pasar y ver perder el sueño de ganar una medalla de oro para su familia, para su país. Y se detiene y comienza a llorar y empieza a intentar a dar brincos para tratar de terminar la carrera. De repente de la grada, un señor empieza a abrirse espacio. La seguridad trató de detenerlo y empezó y venció la seguridad. Tomó a Derek Redmond, le puso la mano sobre su hombro. Aquel señor era su padre. Y empezó a caminar con él hasta llegar a la meta. Cuando a la prensa le pregunta, ¿por qué usted hizo lo que hizo? ¿Por qué usted baja de las gradas, vence la seguridad y llega hasta donde él para terminar la carrera? Y estas fueron las palabras del papá de Derek Redmond. Nosotros empezamos esta carrera juntos y la vamos a terminar juntos. Hermano, hermana, es posible que usted empezara esta carrera de la fe, pero en el camino hay estirones, hay heridas, hay traición, hay abandono. Y posiblemente usted esté reduciendo la velocidad de su carrera y se sienta dolido, afligido en medio de la carrera. Ten la confianza y la seguridad que tu Padre del cielo está contigo y te va a tomar de la mano y te va a decir, mi hijo, nosotros empezamos esta carrera juntos y la terminamos juntos. Ten la confianza de que Dios está contigo todo el momento en esta carrera de la fe. Dios no te va a abandonar, aun cuando tú no sientas. Qué bueno que no depende de que yo sienta o no sienta. Dios está aquí, no porque lo sintamos, porque Él prometió estar aquí. Y si en esta mañana hay alguna persona que no ha puesto su mirada en Cristo, que no conoce a Cristo, Satanás ha cegado tu entendimiento, dice 2 Corintios 4:4. Pero en el nombre de Jesús, por medio de la predicación de su palabra, te decimos, mira a Cristo. Pon tu mirada en Cristo. Es la única garantía de poder encontrarte después de la muerte con Él. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el privilegio inmerecido de predicar tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Y a pesar de nosotros, tu gracia nos sostiene. A pesar de nosotros, tú nos llevas, nos sostienes y nos llevas en esta carrera pacientemente. Y ahí vamos, uno un poco más adelante, otro un poquito más atrás. Pero lo importante es que al final tenemos el gran galardón que eres tú.
Padre, gracias porque tú nos recuerdas en esta mañana a identificar peso y pecado en nuestra vida que no nos permite crecer, no nos permite dar frutos, no nos permite avanzar en esta carrera de la fe. Y gracias por recordarnos este mandato de despojarnos, de renunciar de todo peso, de todo pecado que en esta mañana ya hemos traído a nuestro corazón. Yo te pido por aquellos que están luchando recurrentemente con alguna carga y que no han terminado de confiar y descansar en la soberanía de tu gracia. Te presento a aquellos que están pecando recurrentemente, Señor. Yo sé lo que es eso. Yo he estado ahí, mi Dios. Y yo te pido que tu gracia los alcance y que rompas, mi Dios, con hábitos que no permiten un crecimiento significativo en esta carrera. Te lo presento, rompe, mi Dios, y ayúdalos, Señor, a renunciar. Gracias, Padre, porque tú nos recuerdas reenfocarnos a que solo por Cristo, a través de Cristo y para Cristo, Señor, es que tú nos has alcanzado, mi Dios. Aún en medio de la dificultad, de la prueba, la traición, el abandono, mi Dios, gracias por ayudarnos a reenfocarnos y poner nuestra mirada en ti. Tú eres el autor y el consumador de la fe. Padre, y en ti hubo gozo. Y gracias porque sabemos que ese gozo ha sido consumado por medio de nuestro Salvador. Jesús, gracias porque delante de ti hubo el gozo de vernos y encontrarnos. Desde ya tu palabra dice que nos has sentado en lugares celestiales. Y gracias, estamos ansiosos por tu regreso. Y estamos ansiosos por encontrarnos contigo y decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Gracias porque hay promesas para tus hijos. Tú prometes acompañarnos. Y gracias por recordarnos, Señor, este llamado a resistir. Resistir de la tentación, resistir del diablo, resistir del mundo que trata, Señor, de poner obstáculos en nuestras vidas que nos permitan avanzar. Te pido, Señor, como le escribías a Timoteo, líbrate de ti mismo, guárdate de ti mismo. Ayúdanos, Señor, a guardarnos de nosotros mismos, de nuestra naturaleza y pecaminosidad. Y gracias porque cuando vemos la obra completa desde el Génesis a Apocalipsis y vemos gloriosamente la eternidad, gracias porque tú nos has unido a esa gran celebración y a esa gran bendición de rendirnos eternamente a tus pies para adorarte y bendecirte. Gracias, Cristo. En el nombre que está por encima de las circunstancias, en el nombre que está por encima de la enfermedad, en el nombre que está por encima de las escasez, de la pobreza, de la riqueza, de la abundancia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor haga que esa palabra no retorne vacía.